Edición especial de los otros libros, en este caso desde la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura, para hablar con un escritor marplatense, reconocido no solo en el país, sino también en el mundo. Carlos Balmaceda, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, contento en la feria. Pregunta inicial que seguramente se deben hacer muchos de los lectores de Contigo a la Distancia. ¿Cómo llegaste a esta historia? Llego por Carmencita, una de las dos protagonistas, en realidad la gran protagonista de la novela Contigo a la Distancia, además de Manuel Puig, porque es la abuela de mi esposa. Entonces cuando yo la conozco a mi esposa, la conozco a Carmencita. Y con los años, esto pasó hace 18 años, con los años empiezo a ingresar en la intimidad de Carmencita y a conocer su pasado especialmente. Nosotros charlábamos mucho, nos veíamos bastante, la visitábamos mucho y en esas charlas iban surgiendo su pasado y ahí me atrapó porque imaginé rápidamente que era un personaje de novela por las vicisitudes de su vida en un país que como es Argentina andamos siempre a los sobresaltos. Carmencita tenía un diario, ¿accediste a ese diario? Y yo vi parte del diario, lo que sí es bueno saber que a mí me interesaba mucho hablar con ella. Me interesaba, para la literatura me interesa muchísimo lo que es la traslación de la memoria, el recuerdo a lo que se cuenta. Porque además yo a partir de eso que escucho también hago una traslación a la novela. Es decir, ese juego de cajas chinas que van surgiendo de un recuerdo a una transformación de ese recuerdo, a una puesta por escrito de esa memoria, es lo que a mí me interesa en la literatura, ¿no? Contar las tensiones que hay entre la biografía y la imaginación, la historia y la fantasía, la realidad y la ficción, fácil, ¿no? Así como la ficción entra en la realidad y cambia todo. ¿Cómo lográs el equilibrio? Porque lo más difícil de esa tensión debe ser el equilibrio, no irte ni para un lado ni para el otro. Buena pregunta, y ahí lo que surge es fundamentalmente un trabajo artesanal, es decir, una serie de prácticas, de artificios, de piezas, ¿no? que tienen que formar como una partitura. Entonces es lograr que, imaginando que una novela es una partitura que tiene que ser ejecutada, que ciertos instrumentos, es decir, que ciertas palabras y ciertas formas de contar no se superen a otra, no se superpongan. Y en este caso no me preocupa que la ficción supere la realidad, sino qué síntesis se produce de ese entrecruzamiento entre la realidad y la ficción. Y ahí, bueno, ahí viene todo un trabajo. Y además los lectores, es decir, bueno, yo lo que escribía lo leía a mi esposa. Si según la reacción que yo veía de ella, si era una reacción emotiva, tierna, yo veía que estaba funcionando la historia, que era lo que sucedió a lo largo de la novela. Si no, me decía, mira, este pasaje me parece que así. Pero bueno, es un juego de equilibrio, ¿no? Decía en la presentación de esta charla que has tenido reconocimiento nacional y también internacional. Te han traducido a varios idiomas. Sí. ¿Cómo llegó el libro, por ejemplo, a Rusia? Bueno, ahí llega, yo tengo una agencia literaria, pertenezco a una agencia literaria que es Carmen Balcells, que está en Barcelona, que es la agencia en español más importante del mundo. Sí, que se hizo conocida por García Márquez. Básicamente, sí. Vargas Llosa, Isabel Allende, sí. Pero también argentinos que han estado ahí, está Cortázar, Soriano, siguen manteniendo... Onetti, claro, los derechos de ellos. Entonces la agencia es quien se contacta con editores internacionales y a su vez editores internacionales se contactan con la agencia para decirle, bueno, qué libros, qué obras, qué autores parece interesante que podamos traer acá, y de esos entrecruces y cambio de información surge la posibilidad de la edición. Por ejemplo, vos conocés muy bien el trabajo de UDEM, que viajan los representantes de UDEM a distintas ferias. Y en esas ferias es donde se intercambian derechos y posibilidades de edición. La de Frankfurt principalmente. En este momento está pasando la de Frankfurt, claro, donde pasan esas cosas. Bueno, la agencia literaria viaja y en esos viajes lleva en la carpeta de posibilidades las obras, ¿no? En este momento Contigo a la Distancia forma parte de la carpeta que tiene la agencia Balcells como novedades internacionales para poder traducir. Pero novelas anteriores han sido traducidas también. Sí, varias. Por suerte bien, a varios idiomas. Algunas a lugares tan exóticos como Corea, por ejemplo, en Japón, que funcionó muy bien, que ya el traductor está trabajando en la posibilidad de llevarla también allí, en fin. Bien, ¿no? Con el tema de las traducciones muy contento y muy feliz, porque son posibilidades de aperturas de públicos inimaginados. Mencionaste a Osvaldo Soriano y alguna vez
el Gordo dijo, no es tan importante que sea verdad, sino que esté bien contado y que sea creíble. En alguna entrevista dijiste que comenzaste a escribir redactando los guiones de los actos en el colegio. No me digas si es verdad, pero contame algo acerca de eso. Sí, pasaba. Yo cuando estaba en el secundario, en el colegio secundario acá en el Instituto Sarmiento, en Mar del Plata, ya escribía, participé en algunos concursos y en una posibilidad, una de mis obras fue premiada en Chile, algo inusual, ¿no? Entonces la profesora de literatura y algún otro docente decían, bueno, para tal acto, ¿te parece que podrías jugar con algunas ideas? Y hacía eso. O sea, acercaba ideas de cosas que se podían contar con un tono narrativo que apuntaba ya al cuento, a la novela. Pero lo importante, como decía Soreno, sí, que es una idea que está en la estética de Aristóteles, ¿no? Que es preferible lo irreal creíble que lo real increíble, que todos tendemos a creer más algo que sea verosímil, aunque no sea verdad, que aceptar algo que es real pero que es inverosímil, ¿no? Que esas cosas que uno te dice, dicen, no, esto que me contás no lo puedo creer. Bueno, la ficción juega con esa tensión, claro, ¿no? En hacer el criterio de verosimilitud. Y hay que estar atento cuando, y volviendo a Contigo a la distancia, cuando hablaste con Carmencita, ¿te diste cuenta inmediatamente que tenías un libro, una historia ahí? Yo me di cuenta que tenía algo para contar. Lo que fui sabiendo con el tiempo es que no sabía qué era lo que yo podía contar. Porque a mí me gusta contar las cosas en distintos registros, no solo la novela, sino también teatro o cine, ¿no? Y cuando ella se va en el año 2013, ahí me surge la idea de decir, bueno, voy a contar algo. Pero bueno, primero hice una nota periodística que salió publicada en La Nación, una crónica de vida que tuvo muy linda repercusión. Algunos colegas escritores me dijeron, ¿estás escribiendo una novela sobre esto? Dije que sí, pero en realidad no, lo estaba haciendo en lo práctico, tenía la idea, hice una obra de teatro, que estamos en etapa de preproducción en Capital Federal, pero sentía que tenía que ir al formato novela. Bueno, ahí está. Y ahora desde la novela también estoy haciendo una adaptación para cine, por ejemplo. Ajá. Pero cuando yo la conocí, la escuchaba, había anécdotas de ellas que me decían, yo le decía, tengo que contar tus vidas. Y ella esperaba que yo contara algo, ¿no? No lo pude hacer mientras ella vivía por limitaciones mías, en realidad. Luego, bueno, me surgió el interés y el deseo y tardé 3 años en hacer la novela. Bien, Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, como siempre. Para mí también, un gusto estar con ustedes. Carlos Balmaceda, en esta edición especial de Los Otros Libros, en directo desde la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura.